Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Hablemos de Blockchain y el día de hoy vamos a hablar acerca del concepto UTXO y vamos a ver cómo es que este concepto es importante y cómo es que impacta al análisis técnico y vamos a enfocarnos un poco más a lo que vendrían a ser los datos. Para comenzar, estamos viendo qué cosa es lo que vendría a ser en perspectiva técnica, lo que vendría a ser un UTXO en lo que representa al blockchain. Pero para saber esto tenemos que nosotros tener en cuenta de que el blockchain como tal, o sea, el blockchain de Bitcoin, es simplemente una base de datos. ¿Qué vendrían a ser? Todo esto de acá vendrían a ser transacciones. Todo esto de acá vendrían a ser transacciones. Por ejemplo, estamos viendo que a las 9:29 se ejecutaba una transacción de 0.66 Bitcoin y así. Va actualizando, va actualizando, va actualizando. Esto no es nada nuevo, lo tenemos en cuenta. Ahora, lo que vendrá a ser la diferencia y lo importante es que vamos a nosotros a aprender a cómo es que este concepto repercute al análisis técnico que nosotros ya conocemos. Ya conocemos cómo es que Bitcoin baja y sube de precio por diferentes otros factores, pero este concepto nos va a ayudar, nos va a tener una cercanía en saber cómo es que funcionan los diferentes indicadores, como por ejemplo SOPR, SOPR-LTH, que vendrían a ser, por ejemplo, indicadores que vendrían a darnos unas pistas de cómo es que se desarrolla el mercado o las personas que tienen altos volúmenes de Bitcoin y cómo es su comportamiento. Por ejemplo, el UTXO nos ayuda para nosotros poder armar y saber cómo es que funciona el indicador SOPR-LTH, que vendría a ser el comportamiento de las personas que mantienen sus Bitcoin más de 155 días en su respectiva wallet. Pero ya, vamos a dejar eso de costado. Entonces, los UTXO, vamos a ponerlo en palabras simples, ¿ok? Vendrían a ser simplemente, por ejemplo, nosotros vemos aquí transacciones que se ejecutan en diferentes momentos. Vamos a suponer de que nosotros tenemos en nuestra wallet 50 bitcoins. Ok, esos 50 bitcoins ya formarían parte, vamos a suponer, una UTXO. Yo tengo una UTXO de 50 bitcoins. Si es que yo decido, por ejemplo, mandar 49 bitcoins a una wallet B, lo que va a pasar es que se va a registrar automáticamente en este libro contable, en la blockchain de Bitcoin, en la cual va a decir que yo estoy transfiriendo 49 Bitcoin a una cartera B de mi cartera A, que mi cartera ya no vendría a tener una UTXO de, por ejemplo, si que yo he tenido 50 Bitcoin hace un año, ese UTXO simplemente se elimina, ya no tengo. Solamente tengo una nueva UTXO de un Bitcoin nada más y esto lo que he transferido vendrían a, por ejemplo, formar otra UTXO en el punto B, en donde va a residir o va a ser destinatario en el 49 Bitcoin como tal. Para poner un poco más simple, vamos a suponer de que ese es un billete de denominación peruana, este es un billete de 50 soles, vamos a suponer de que este billete vendrían a ser una UTXO de 50 soles. Y cada sol que conformaría los 50 vendría a ser Bitcoin, por ejemplo. Cada uno es un Bitcoin. Entonces, yo tengo una UTXO de 50 Bitcoins en este momento. Si que yo, por ejemplo, agarro y mando los 50, o sea, de mi mano A, pasa a esta mano los 50, vendría a ser de que yo, por ejemplo, de mi wallet A, el UTXO que he tenido ya no lo tengo, se destruye, o sea, ya no está en la wallet A y vendrá a ser parte de la wallet B. Este simple concepto nos ayuda a entender y analizar cómo es que se comportan las personas que tienen altas cantidades de Bitcoin, pocas cantidades de Bitcoin, Bitcoin un poco volátil en su wallet, que mandan, lo tienen, lo mandan, lo van y, o sea, lo reciben y lo mandan, lo reciben y lo mandan, lo reciben y lo mandan cada rato. Wallets que vendrían a ser de los intercambios, por ejemplo, los intercambios como Binance, como Coinbase, como por ejemplo Qubit y diferentes, ellos tienen su Bitcoin. En algún lado tienen que tener su Bitcoin. Y eso es en wallets frías. Y nos ayuda a entender también lo que vendría a ser estas wallets de las diferentes exchanges, cómo es que se comportan, en qué momento venden, en qué momento compran, por qué venden y por qué compran, qué cosa es lo que está pasando ahí. Todo esto vendría a formar parte del análisis un poco más a nivel data
en referencia al análisis técnico y al precio de Bitcoin. Entonces, el UTXO es la pieza fundamental, es un pilar, es el pilar más importante que vendría a formar parte de, por ejemplo, en el análisis, vamos a ponerle un nombre, en análisis cuantitativo técnico. Algo que se me vino ya. Entonces, el UTXO vendría a ser una pieza fundamental en el análisis cuantitativo técnico que nosotros vamos a tener y llevar a cabo en el precio de Bitcoin, ¿no? Esto va a repercutir, y vamos a ver cómo va a repercutir, es asombroso la verdad, en diferentes movimientos del mercado y cómo es que se ha desarrollado. Ok, entonces esto es lo que es el UTXO. Espero de que te haya servido. Nos vemos. Y continúa porque vamos a explicar otros conceptos más importantes.